Hay rincones del planeta que parecían no tener salvación. Islas arrasadas por especies foráneas, cauces fluviales convertidos en auténticos vertederos de aguas residuales o extensiones marinas que se encogieron tanto que acabaron transformándose en páramos de arena y sal. Y sin embargo, en varios de estos sitios sucedió algo tan inesperado como fascinante. La vida silvestre comenzó a reclamar lo que era suyo. Por eso, a lo largo de este video voy a presentaros 10 lugares que la actividad humana llevó al colapso y que la naturaleza está consiguiendo devolver a la vida. 10. La herida de un río. El Kissimmee, situado en el estado de Florida en Estados Unidos, fue durante siglos un cauce serpenteante y pausado flanqueado por extensas zonas húmedas. Cuando llegaban las lluvias, el agua desbordaba sobre una vasta planicie inundable que servía de hogar a peces, aves de entornos acuáticos, anfibios y multitud de especies que dependían de ese ecosistema. El problema era que esas crecidas perjudicaban las tierras de los alrededores. Por ello, el estado de Florida solicitó apoyo al gobierno federal y entre 1962 y 1971, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadounidense transformó buena parte del cauce en el canal C-38, un trazado recto y hondo diseñado para evacuar el agua con mayor rapidez y minimizar las inundaciones. Lo que no previeron fue que al rectificar el curso se destruyó el equilibrio natural del río, los humedales se desecaron y numerosas especies de aves y peces se quedaron sin el entorno que les permitía sobrevivir. Así, el Kissimmee pasó de ser un río con vida propia a operar como una simple canalización de desagüe. Fue precisamente por eso que en 1999 arrancó un proyecto de restauración de enormes proporciones consistente en rellenar secciones del canal, volver a conectar los meandros originales y restituir el agua a la llanura. El resultado es que hoy en día, cerca de 70 kilómetros del río han recobrado gran parte de sus curvas originales. Y allí donde antes solo se veía un corte recto sobre el paisaje, vuelve a desplegarse un humedal rebosante de vida. 9. Paisaje lunar reconvertido. Sudbury se encuentra en la provincia de Ontario, en Canadá, y su destino dio un vuelco cuando se halló que bajo su territorio se escondía uno de los depósitos de níquel y cobre más grandes del planeta. La industria codiciaba estos metales de modo que a finales del siglo XIX, las explotaciones mineras comenzaron a brotar en los alrededores de la ciudad a un ritmo vertiginoso. Sin embargo, el daño no provino únicamente de extraer el mineral, sino también de fundirlo en la propia zona, lo que liberó durante décadas ingentes volúmenes de dióxido de azufre y partículas de metales pesados sobre todo el entorno. Las consecuencias fueron devastadoras. La polución caía sobre las masas forestales en forma de lluvia ácida, calcinando la cubierta vegetal, envenenando los suelos y dejando innumerables pendientes convertidas en terrenos donde ninguna planta lograba arraigar. Pese a todo, la recuperación no se puso en marcha hasta finales de los años 70. Cuando la actividad industrial empezó a reducir sus emisiones y las autoridades locales lanzaron un ambicioso plan de reforestación. El primer paso fue esparcir caliza molida por las superficies dañadas para neutralizar la acidez acumulada en la tierra. A continuación, se aplicaron fertilizantes, se sembraron gramíneas y arbustos y se plantaron millones de árboles. Los números hablan por sí solos desde 1978. Sudbury ha restaurado más de 3.500 hectáreas e introducido más de 10 millones de ejemplares arbóreos, hasta el punto de que hoy, allí donde antes solo se veía roca ennegrecida, suelos inertes y cerros desnudos, crecen de nuevo bosques jóvenes sobre un terreno que la industria había empujado hasta su límite absoluto. 8. Refugio bajo el agua. Cabo Pulmo se sitúa en Baja California Sur, en territorio mexicano. Durante más de 30 años, los habitantes de esta zona subsistieron gracias a la pesca, pero al llegar la década de 1980, el arrecife se encontraba al borde del colapso. La fauna marina disminuía sin parar, hasta tal extremo que el mar ya casi no podía alimentar a quienes vivían de él. Ante esta realidad, fue la propia comunidad local la que comprendió que el problema iba más allá de lo ambiental y tocaba directamente su economía, puesto que mantener ese ritmo de extracción significaba acabar con la fuente misma de su supervivencia. Así fue como empezaron a exigir al gobierno mexicano que blindara la zona, logrando finalmente que en 1995 Cabo Pulmo obtuviera la categoría de Parque Nacional Marino. Lo que nadie anticipaba era la magnitud de la respuesta entre 1999 y 2009. La biomasa de peces en el área se disparó nada menos que un 463%. Con el regreso de cardúmenes de dimensiones asombrosas y de otras especies que prácticamente se habían esfumado de estas aguas.
7 de la Roca al Verde. Haller Park se encuentra en Bamburi, a poca distancia de Mombasa, en el litoral keniano. Lo que hoy reciben los visitantes como un espacio frondoso con caminos, estanques y fauna variada, tuvo en realidad un origen muy distinto. Una explotación de piedra caliza inaugurada en 1954 para abastecer la fábrica de cemento de Bamburi. A lo largo de los años, toneladas de roca fueron arrancadas, molidas y transformadas en cemento hasta que determinadas parcelas quedaron completamente esquilmadas y reducidas a una extensión blanquecina reseca y prácticamente sin vida. Fue entonces cuando la compañía cementera dueña de los terrenos se propuso rehabilitar esas superficies y probar que incluso un suelo arrasado por la minería podía volver a albergar un ecosistema. El encargo recayó en René Haller, un naturalista de origen suizo con formación en horticultura, diseño paisajístico y agronomía tropical, quien a lo largo de la década de 1970 comenzó por ensayar con especies vegetales que pudieran resistir en aquel entorno hostil. De las 26 variedades que plantó inicialmente, apenas un puñado logró sobrevivir. Aún así, lejos de abandonar, Haller incorporó microorganismos y milpiés encargados de descomponer la materia orgánica caída y generar así una primera capa de tierra fértil. Poco a poco fueron apareciendo insectos, aves y nuevas especies vegetales, mientras que diversos animales de gran tamaño procedentes de rescates fueron trasladados al lugar a modo de reserva. Todo esto explica que hoy Haller Park no sea simplemente una vieja cantera cubierta de vegetación. Se trata en realidad de un auténtico parque natural, levantado sobre un terreno industrial que parecía irrecuperable, y constituye una de las demostraciones más contundentes de que hasta una cantera exhausta puede volver a sostener vida cuando se reconstruye desde sus cimientos. Se dice el río que fue alcantarilla. El Emscher discurre por la cuenca del Ruhr en la zona occidental de Alemania, un territorio definido durante más de 100 años por la extracción de carbón, la industria pesada y los núcleos obreros. Lo más alarmante de este caso es que la actividad minera provocaba hundimientos en el terreno, lo que hacía extremadamente peligroso y complicado tender canalizaciones subterráneas. La solución que encontraron fue tan simple como brutal: usar el propio río como conducto de desechos. De ahí que durante más de un siglo las aguas residuales, tanto domésticas como industriales, fluyeran directamente por el Emscher y sus afluentes. Su cauce acabó canalizado, revestido y reducido a una franja gris y pestilente, hasta tal punto que en numerosos tramos había dejado de parecerse a un río para asemejarse más bien a una alcantarilla, al descubierto, cruzando una de las áreas con mayor densidad de población de toda Alemania. Hubo que esperar a los años 90 para que las autoridades reconocieran que la situación se había desbordado por completo y decidieran actuar poniendo en marcha una infraestructura colosal promovida por el gobierno alemán con el fin de separar las aguas contaminadas del río y conducirlas a través de un sistema subterráneo moderno formado por un colector central de 51 kilómetros y una red de saneamiento que se extiende a lo largo de unos 423 kilómetros. A partir de ahí comenzó la fase de renaturalización: eliminar el hormigón, reperfilar las márgenes, devolverle amplitud al cauce y dejar que la vegetación volviera a colonizar las orillas. Gracias a todo ello, hoy el Emscher ha dejado de ser la cloaca que fue en otro tiempo y se ha convertido en un río urbano en plena regeneración, renaciendo tras haber soportado durante casi un siglo la carga de todos los vertidos de la población y la industria que lo rodeaban. 5. La montaña de desechos. Freshkills se ubica en Staten Island, uno de los 5 distritos que conforman la ciudad de Nueva York en Estados Unidos. Lo sorprendente de este enclave es que su aspecto actual no tiene nada que ver con lo que fue ya, que en 1948 Nueva York comenzó a depositar allí sus residuos ante la urgente necesidad de encontrar un lugar donde acumular la enorme cantidad de basura que producía. Y lo que se planteó como una medida provisional terminó operando como vertedero durante 5 décadas. En su pico de actividad, Freshkills llegó a absorber hasta 29,000 toneladas diarias de desperdicios, un volumen que equivaldría aproximadamente a llenar más de 20 piscinas olímpicas con residuos compactados cada 24 horas. Afortunadamente, el final de esta etapa llegó en 1996, cuando tras años de movilización de los vecinos de Staten Island, el estado de Nueva York promulgó una ley que exigía que Freshkills dejara de aceptar basura antes del 31 de diciembre de 2001.
A partir de ese momento, las inmensas acumulaciones de desperdicios fueron transformadas en colinas selladas, recubiertas con membranas protectoras, sistemas de drenaje, capas de tierra limpia y manto vegetal. Asimismo, se implantaron mecanismos para captar el metano y gestionar los lixiviados que los residuos continuaban produciendo bajo la superficie. Desde entonces, Freshkills inició una metamorfosis gradual hacia un parque desarrollado por etapas y en 2023 se inauguró North Park, un primer sector dotado de senderos miradores, zonas de avistamiento de aves y acceso a humedales recuperados. Aunque a día de hoy el parque no está completamente abierto al público, dado que buena parte del subsuelo sigue bajo vigilancia y control permanente, este lugar ha dejado de ser simplemente basura confinada bajo tierra. Hoy es un espacio de colinas verdes, aves, canales y vegetación que crece sobre lo que fue uno de los vertederos más grandes del planeta. 4 cura radical para una isla. Redonda es un diminuto islote volcánico sin habitantes que pertenece a Antigua y Barbuda en el Caribe oriental. Quien la observaba desde la distancia durante años no veía nada parecido a un Edén tropical, sino un peñasco grisáceo, árido y desgastado, emergiendo en medio del océano. El origen de este deterioro se remonta a los siglos XIX y XX, cuando la isla fue explotada para extraer sus reservas de guano y fosfato muy apreciados como abono. Junto con los trabajadores mineros, desembarcaron también animales, sobre todo cabras seguramente traídas para servir de alimento, y ratas negras que llegaban como polizones en las embarcaciones. En un territorio tan reducido, el efecto fue demoledor. Las cabras arrasaban cualquier brote vegetal e impedían que la cubierta verde se regenerase en las pendientes, mientras que las ratas depredaban huevos, crías, reptiles y fauna autóctona, de manera que progresivamente el terreno quedó despojado. La erosión se propagó sin freno y Redonda terminó presentando un aspecto francamente desolador. Sin embargo, entre 2016 y 2017 diversas organizaciones decidieron evacuar las cabras y eliminar por completo las ratas. El resultado fue inmediato al desvanecerse. Esa doble amenaza, la isla reaccionó con una velocidad asombrosa, recuperando su manto vegetal, incrementando sus colonias de aves y viendo reaparecer otras especies autóctonas que se habían desvanecido. Además, en 2023, Redonda y las aguas que la rodean recibieron la designación de área protegida con el fin de garantizar que una situación semejante no vuelva a repetirse. 3. Un cauce sin cadenas. El Klamath es un río que atraviesa el sur de Oregón y el norte de California Stadium en Estados Unidos antes de verter sus aguas en el Pacífico. A lo largo de milenios constituyó una arteria esencial para el salmón y para comunidades indígenas como los Yurok, los Karuk y los Klamath. No obstante, a partir de 1918 se erigieron varias presas hidroeléctricas destinadas a la generación de energía. Con ellas, durante décadas, se interrumpió la migración de los peces, se elevó la temperatura del agua, se propició la proliferación de algas tóxicas y se obstruyeron cientos de kilómetros de hábitat ancestral. Como resultado, el río perdió su condición de corredor natural y quedó fragmentado en una sucesión de embalses. Sin embargo, después de años de lucha sostenida por parte de tribus, comunidades pesqueras y colectivos ambientalistas, entre 2023 y 2024 se procedió a desmantelar las 4 presas en lo que supuso la mayor operación de demolición de represas jamás llevada a cabo. El desenlace fue que los embalses se vaciaron dejando al descubierto cauces que habían permanecido ocultos, mientras que los terrenos que emergieron empezaron a ser revegetados con especies autóctonas. Gracias a todo ello, hoy el Klamath fluye de nuevo sin obstáculos en ese tramo, y los salmones han comenzado a adentrarse en zonas que llevaban más de un siglo inaccesibles, protagonizando un retorno histórico en el que el río vuelve a trazar su camino entre las montañas y el océano Pacífico. 2 humedales arrebatados. Las marismas mesopotámicas se extienden por el sur de Irak en la confluencia de los ríos Tigris y Éufrates. Durante milenios conformaron un universo acuático de carrizales, embarcaciones, búfalos de agua y poblados construidos con cañas, hogar ancestral de los árabes de las marismas. Sin embargo, en los años 90, a raíz de los levantamientos contra Saddam Hussein, el régimen optó por desecar este territorio como forma de represalia y control sobre esas comunidades, privando además a cualquier insurgente de la posibilidad de refugiarse en los humedales. Para ello, se levantaron diques, se excavaron canales de desvío y se ejecutaron obras de drenaje que apartaron el agua e interrumpieron su circulación natural. Las consecuencias fueron fulminantes. En apenas unos años, vastas extensiones que habían permanecido inundadas se transformaron en llanuras secas, salobres y cuarteadas. Los carrizales, los peces y las aves se esfumaron.
Los búfalos se quedaron sin entorno y miles de personas tuvieron que abandonar un modo de vida que había girado en torno al agua desde tiempos inmemoriales. Afortunadamente, tras la caída del régimen en 2003, numerosas comunidades derribaron diques y reabrieron canales para permitir que el agua volviese a fluir, logrando que determinadas zonas se anegaran de nuevo y que los carrizales, las aves y las embarcaciones reaparecieran. Con todo, a día de hoy, la recuperación continúa siendo sumamente frágil, acechada por periodos de sequía, embalses construidos aguas arriba y un caudal insuficiente. Pese a ello, una porción de aquel universo acuático que en otro tiempo resplandecía está consiguiendo resurgir paso a paso. Un mar que vuelve a latir. Allá por 1960, el mar de Aral figuraba todavía entre las mayores extensiones de agua interior de todo el planeta. Sin embargo, durante el periodo soviético, los cauces del Sirdaria y el Amudaria fueron desviados para irrigar inmensas plantaciones de algodón en Asia Central. Las consecuencias resultaron catastróficas, puesto que el Aral necesitaba el aporte de esos ríos para contrarrestar la evaporación propia del desierto circundante. Al dejar de recibir caudal suficiente, su nivel descendió de forma drástica. La concentración de sal se disparó hasta extremos insostenibles y la fauna acuática se extinguió, dejando como estampa desoladora viejos barcos de pesca encallados sobre lo que hoy parece un páramo de arena. Pese a todo, en la franja septentrional dentro del territorio de Kazajistán, pervive un atisbo de esperanza, ya que esa zona continuaba recibiendo aportes hídricos del Sirdaria. Así fue como en 2005 se finalizó la presa de Kocaral, un dique concebido para retener esa agua y pese a impedir que se dispersara hacia el sur. Desde su construcción, el volumen hídrico ha vuelto a crecer en el sector norte, la salinidad se ha reducido considerablemente y los peces han reaparecido. Aunque resulta casi seguro que el mar de Aral jamás recuperará la inmensidad azul que lo definió en otro tiempo, su mitad septentrional constituye hoy la demostración palpable de que incluso un desastre de semejante envergadura puede hallar remedio cuando existe una voluntad auténtica de buscarlo.